¿por qué hemos tardado tanto? Lo vais a ver. ¿Creéis que esto se hace solo? Pues no. Sí que hemos llegado a la entrega, pero solamente falta limpiar, eso no cuenta. ¿Os acordáis que aquí habían dos salas solamente? Creo que no estaba ni la estructura hecha, mirad lo que os digo. Está la estructura, está el hormigonado, que esta semana vino un pedazo de camión para la hormigonera, que moló mogollón. Hormigonado, ya está puesta la estructura, está puesto el pladur, solamente nos falta decidir si lo queremos revestido de madera o no. Ahí estamos, decidiendo. Vamos a subir a la parte de arriba del finger. ¿Os acordáis la semana pasada que no teníamos cristales, no teníamos suelo, no estaba pintado? Ahí lo tenemos. Queda limpiar y recoger un poquito. Y ya montar, que eso lo haremos ya el lunes. Una sala, dos salas, tercera sala. Y bueno, y esta será una zona VIP donde nos vamos a recibir a todos, más sofás. A los que ya estáis empezando a venir, que ya sois muchos, a todos os gusta sentaros en los sofás. Así que me parece que va a ser toda una nave llena de sofás. Que también es productivo, ¿eh? Aviso, también es muy productivo. Cafeteras y a crear, que es a lo que nos dedicamos, a crear finger acabado. Lo que es obra. ¿Cómo es esto? Hostia, pues espérate. Sí, lo mío es ansia, dejarme en paz. Es que estamos con los cuadros. Uy, si no los pongo reviento. Bueno, pues estos cuadros maravillosos que llevamos esperando 2 meses, solo, acaban de llegar. Y yo llevo una emoción, luego os enseño el resto. Vamos ahora a la parte de arriba, que es la parte de arriba del finger, que también era nada, que eran 4 palos y no había ni cristales ni el césped, y ya lo tenemos todo preparado. Veniros. Todo el mundo quiere salir los vídeos. Por fin tenemos todos los cristales limpios ya y todo, estructura y todo el suelo, que lo pusieron súper rápido, además, de verdad. Bueno, una vez puesto es cuando dices, ¿y aquí qué voy a hacer? Pues bueno, todavía estamos perfilando un poquito, porque ahora de repente que ya lo tienes todo, sabemos seguro que es una zona de ocio, sabemos seguro, de nuevo van a ir sofás aquí delante para hacer las reuniones delante del video wall. Aquí queríamos, que siempre lo hemos dicho, un food truck de comida, y luego toda esta zona está por definir, bien sea para comer, reuniones, eventos, un mix. Bueno, semana de pintura. De hecho, ¿os acordáis de la semana pasada del gimnasio? Y vamos a hacer un gimnasio como, yo que sé, pues el mejor del mundo que hemos visto. Por aquí teníamos una peluquería ya diseñada, que sabéis que vamos a tener peluquería. Llega Pablo, nos revienta la cabeza y dice, pues lo vamos a hacer de cebras, de colores. Digo, pues si vosotros lo veis, yo es que llega un momento ya que... Pero ¿y lo bonito que es? Bueno, suelos, aquí estamos. ¡Ay, que me quedo pegada! Como os he dicho antes, estamos avanzando mucho en tema de eventos. Y bueno, no es que estemos avanzando, es que hacemos uno diario. Entonces, para que sea todo mucho más práctico, hemos comprado esta mesa para la parte técnica, porque hacemos eventos en cualquier planta. Arriba, abajo, en medio, y la idea es hacer en todas las plantas y de manera simultánea. Entonces, para que sea mucho más fácil, pues los chicos saluda. Los chicos nos pidieron comprar esta maravillosa estructura para chapar y llevarlo a otro sitio. Las 2 3 que faltaban, ya las tenemos todas. Bueno, como veréis, ya está todo preparado porque hemos tenido evento, bueno, tuvimos ayer, vino a visitarnos el club de fútbol, hemos tenido esta mañana y tenemos en 5 minutos. Y están preparadas ya todas las cámaras, foco, acción, que empezamos. Por fin tenemos la cafetería. Una cosa muy chula que también estábamos esperando era el famoso tótem. Dicho y hecho. ¿Os lo imaginabais así? Tochísimo, ¿eh? Bueno, pues chicos, yo creo que me voy a despedir aquí. Me voy a quedar con Sésame, que está haciendo una presentación de turnos, que hacemos una apertura semanal, normalmente de features nuevas. Y nada, me quedo con la presentación de producto. Hasta luego.